Queridas familias, niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos a la semana 22 de Aprendo en Casa. Nuestro tema de estas 2 semanas es Juegos para convivir mejor. Para ello, presta mucha atención. ¿Sabías que todas las personas realizamos diversas actividades durante el día y la noche? Nos organizamos y desarrollamos nuestras actividades en función del tiempo para tener una buena convivencia. Durante el día estudiamos, trabajamos, jugamos, cocinamos y generalmente por las noches dormimos. Hay personas que mientras dormimos, trabajan para cuidarnos, como los policías, el personal de salud y de limpieza. Asimismo, mientras nosotros nos encontramos de día, en otras partes del mundo es de noche. Frente a esta situación nos preguntamos, ¿por qué sucede esto? Bien, el reto de esta semana es, ¿por qué? Mientras que en el Perú estamos de noche, en otras partes del mundo es de día. ¿Cómo organizamos las actividades que realizamos en el día y la noche para mejorar nuestra convivencia familiar? Para ayudarte a enfrentar el reto de esta semana, realizarás las siguientes actividades. En esta semana 22 realizarás en el día 1 la actividad Leemos sobre el día y la noche, donde vas a leer para compartir la información con tu familia. En el día 2 realizarás la actividad de día o de noche, parte 1, donde vas a diferenciar el día y la noche y describir cómo influyen en los hábitos de las personas y los animales. En el día 3 realizarás la actividad de día o de noche, parte 2, donde vas a describir cómo se produce el ciclo del día y la noche debido al movimiento de rotación de la Tierra. En el día 4 realizarás la actividad. ¿Cuánto tiempo demoramos en hacer nuestras actividades? Donde vas a estimar y comparar el tiempo en las diversas actividades cotidianas, identificando la hora exacta en un reloj. Y en el día 5 realizarás la actividad Nos movemos con alegría en el tiempo, donde vas a encontrar patrones en las actividades cotidianas que realizan en familia. Entonces, ¿qué trabajaremos hoy? Hoy trabajaremos en el área de comunicación, leemos sobre el día y la noche. ¿Qué necesitaremos hoy? Hoy necesitarás un cuaderno de apuntes u hojas de reusos, un lápiz, un borrador y colores. Estas 2 semanas conocerás cómo organizar mejor tus tiempos, reorganizar tus tareas según el día y la noche y alternar momentos de juego en tus actividades. Al finalizar la siguiente semana, compartirás todo lo aprendido al presentar la reorganización de tu horario de actividades que favorecerá tu organización personal y la convivencia en familia. Entonces, niñas y niños, ¿qué aprenderemos hoy? Hoy leerás para compartir la información con tu familia.
Nuestras metas de hoy son explicar de qué tratará el texto antes de leerlo, ubicar información en el texto escrito, explicar la causa y el efecto de las acciones que señala el texto y opinar para qué se colocaron las imágenes en el texto. Bien, antes de leer, observa las imágenes del texto. ¿Quiénes aparecen y qué están haciendo? A ver, ¿qué es lo que estás observando? ¿Quiénes aparecen en este texto? 2 niños, ¿verdad? ¿Y qué están haciendo? Uno vemos que se encuentra, ¿qué estará haciendo? Está tratando de anotar o de escribir algo, ¿verdad? ¿Y el otro niño qué está haciendo? Está durmiendo. ¿Qué más observamos? Observamos que se encuentran en 2 momentos diferentes. ¿Por qué? Porque si observamos en la ventana, estamos viendo que en uno se encuentra de día y en otro se encuentra de noche. Muy bien. Ahora fíjate cómo está organizado el texto. Si te das cuenta, este texto trae un título y dice aquí de día y allá de noche. ¿Por qué traerá este título? ¿A qué se deberá? También observamos que este texto trae imágenes y en cada imagen, si has observado, trae números. ¿Por qué traerá números? ¡Claro! Para seguir la secuencia. Muy bien. Ahora, ya teniendo después de observar el texto, entonces vas a completar este cuadro con el apoyo de un familiar. ¿De qué tratará el texto? Explícale a un familiar con tus propias palabras de qué tratará. Recuerda que primero vas a predecir antes de leer. ¿Será posible? Es probable que trate de unos niños que se encuentran en diferentes lugares, donde uno es de día y otro es de noche. Luego responde, ¿qué texto será? ¿Alguna vez has visto un texto similar? Vamos, dialoga con un familiar y completa tu cuadro. Tú puedes. Bien, ahora volvemos nuevamente al texto y respondemos a la pregunta anterior. ¿Te acuerdas? ¿Qué texto será? ¿Ya lo descubriste? ¿Ya sabes qué es? Muy bien, es una historieta. ¿Y sabes qué son las historietas y cómo está organizado? Muy bien, para ello presta atención. Las historietas traen un título como todo texto. ¿Estás observando? Aquí de día y allá de noche. ¿Sabías que las historietas están organizadas en una secuencia de viñetas que cuentan una historia mediante imágenes y textos cortos que aparecen encerrados en globo? Por ejemplo, aquí tenemos una viñeta y dentro de ella vamos a encontrar unos círculos pequeños. Y en estos círculos pequeños traen textos cortos. ¿Sabías que estos círculos pequeños tienen la forma de un globo? Sí, los dos. Pero la forma del globo varía, porque van a variar según las emociones que se expresan. Por ejemplo, en el globo 1 es un globo de pensamiento. ¿Sabes por qué? Si te das cuenta, este globo trae unos círculos bien pequeñitos. Y en estos círculos bien pequeñitos te vas a dar cuenta que es un pensamiento. No se está pronunciando, simplemente se está pensando.
Y en el otro globo que estás observando, si te das cuenta, tiene una puntita. ¿Y sabes por qué? Porque este globo indica un diálogo. Quiere decir que el personaje lo está pronunciando. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que las historietas traen un título, está conformado por viñetas y en cada viñeta va a traer globos. Y ya conoces la diferencia de los dos globos. Dentro de ello puede ser un globo de pensamiento de acuerdo a lo que va pensando el personaje o un globo de diálogo de acuerdo a lo que expresa el personaje. Fácil, ¿verdad? Para leer las historietas, es importante que tengas en cuenta los siguientes pasos. Presta atención. Primer paso. Ubica el inicio del texto, primera viñeta. Recuerda que están enumeradas y esta es la primera viñeta que está iniciando el texto, así que lo vamos a encerrar. ¿Te das cuenta? Paso número 2. Identifica la secuencia de las viñetas. Fíjate si tienen números. Claro, si observamos, vamos a ver que están enumeradas. Aquí tenemos número 1. En la segunda viñeta tenemos el número 2. En la tercera viñeta tenemos el número 3. Cuarta viñeta, número 4. Quinta viñeta, número 5. Y sexta viñeta, número 6. Paso número 3. Lee según el orden de las viñetas, según la secuencia de los números. Para ello están enumeradas, entonces en ese orden tú vas a leer, ¿sí? Y paso número 4, en cada viñeta lee los globos de izquierda a derecha. Ten en cuenta, sigue ese orden. Bien, antes de leer la historieta, presta atención a las imágenes. Si te has dado cuenta, en cada viñeta hay unos cartelitos. ¿Qué es lo que dice en cada cartelito? En uno dice Perú y en otro dice Italia. En donde dice Perú, si has observado, está de día y donde dice Italia, se encuentra de noche. Bien, para que tengas una idea sobre la distancia y el lugar en que se encuentra Perú e Italia, presta atención. Aquí en el mapa vamos a encerrar. Aquí se encuentra Perú y en este lado se encuentra Italia. Entonces ya te imaginarás, si observas la imagen, por qué en uno está de día y en otro está de noche. ¿Ya tienes una idea? Bien, entonces presta atención a la siguiente historieta. Ahora vamos a leer toda la historieta teniendo en cuenta los pasos. Para ello, presta atención. Aquí de día y allá de noche. Perú. Llamaré a mi amigo Pedro. Italia. Rum, rum. Rum, rum. Italia. Grrr. ¿Quién llama a esta hora? Rum, rum. Perú. ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué no responde Pedro? Mejor le escribo. Pedro está escribiendo. Juan, ¿por qué llamas a medianoche? ¿Cómo que medianoche? Si es de día. ¿Perú de día? ¿Italia de noche? No entiendo. ¿Por qué ocurre eso? No entiendo. ¿Por qué ocurre eso? Bien, niñas y niños, entonces después de escuchar la historieta, ahora te toca volver a leer en compañía de un adulto. Ten en cuenta los pasos ya mencionados. Vamos, tú puedes. Después de leer,
Conversa con un familiar sobre su contenido. Puedes ayudarte respondiendo sobre las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? ¿Quiénes son los personajes de la historieta? ¿Te acuerdas? Si no te acuerdas, recuerda volver a leer la historieta. Sigues dialogando. ¿Dónde vive Juan? ¿Por qué dices que vive ahí? ¿Dónde vive Pedro? ¿Por qué dices que vive ahí? ¿Por qué Juan estaba despierto? ¿Por qué Pedro no atendió la llamada telefónica de Juan? ¿Por qué se molestó Pedro? ¿Qué hubieras hecho en el lugar de Pedro? Vamos, entonces tienes unos minutos para que puedas dialogar con un familiar. Tú puedes. Bien, después que has dialogado con un familiar, ahora vas a retornar nuevamente al texto y vamos a ubicar la información para responder las preguntas. ¿De qué trata el texto? ¿Qué es lo que estás observando? ¿De qué trata el texto? Muy bien, trata de dos niños, ¿verdad? Que se encuentran en lugares diferentes. ¿Quiénes son los personajes de la historia? Claro, trata de Juan y de Pedro. ¿Dónde vive Juan? A ver, si vamos a volver nuevamente la historieta, si vuelves a leerlo, ¿qué estás observando? Claro, ¿dónde vive Juan? Juan vive ¿en dónde? En Perú. ¿Y por qué dices que vive ahí? Claro, porque en la viñeta se encuentran unos cartelitos que nos está indicando el lugar donde se encuentra el personaje. ¿Dónde vive Pedro? ¿Dónde está viviendo Pedro? Muy bien, en Italia, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué dices que vive ahí? Porque nuevamente en la viñeta hay un cartelito y dice Italia. Quiere decir que es el lugar donde se encuentra Pedro. ¿Por qué Juan estaba despierto? A ver, niñas y niños, si observamos en la viñeta, ¿por qué Juan se encontraba despierto? ¿Qué es lo que vemos en la ventana? Claro, vemos que está el sol. Eso quiere decir que es de día. Por lo tanto, Juan estaba despierto. ¿Por qué Pedro no atendió la llamada telefónica de Juan? ¿Por qué no atendió? ¿Qué pasaba con Pedro? Muy bien, Pedro estaba durmiendo y por eso no atendió la llamada telefónica de Juan. ¿Por qué se molestó Pedro? ¿Por qué creen ustedes que Pedro se molestó? Dialoga con un familiar. ¿Y qué hubieras hecho en el lugar de Pedro? ¿También te hubieras molestado? ¿Hubieras contestado la llamada telefónica? Vamos, dialoga con un familiar. Tú eres campeona y campeón. Para dar la respuesta a la última pregunta, ¿por qué Pedro se molestó? Ten en cuenta las siguientes sugerencias. Primero, vas a ubicar la viñeta donde se molestó Pedro. Fíjate detenidamente en los diálogos y las imágenes. ¿Ya ubicaste dónde se encuentra cuando Pedro se molestó? Muy bien, se encuentra en la tercera viñeta, ¿verdad? Entonces lo vamos a extraer. Aquí está. Aquí es cuando Pedro se encuentra molesto. Y vamos a observar detenidamente en los diálogos y las imágenes. ¿Qué observamos? Paso número 2. Busca más pistas en las viñetas anteriores. ¿Qué hay en las viñetas anteriores? Claro, primero Juan se encontraba escribiendo, ¿verdad? Porque él se encontraba de día. Luego, ¿qué hizo Juan?
Claro, empezó a llamar a Pedro. ¿Y Pedro qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. Por eso Pedro se levanta molesto y dice, ¿quién llama a esta hora? ¿Por qué? Porque era de noche. 3. Piensa, ¿qué relación existe entre las viñetas identificadas? La viñeta cercana de donde se ve molesto a Juan. Claro, ya estamos observando, ¿no? Que Juan se molesta, pero antes de ello, ¿qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. Entonces ya tienes tu respuesta. Ahora sí. Listo. Ya puedes responder ¿por qué Pedro se molestó? Pedro se molestó, ¿por qué? Muy bien, porque estaba durmiendo y era de noche. Observa el sol y la luna en las siguientes viñetas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Claro, Pedro se encontraba de noche, ¿verdad? Y Juan se encontraba de día. ¿Para qué crees que el autor ha colocado estas imágenes? ¿Por qué crees? ¿Por qué está la luna y por qué está el sol? Vamos a observar. Aquí está el sol y acá está la luna. ¿Por qué crees que el autor colocó estas dos imágenes? ¿Ya te diste cuenta? Sí, ¿verdad? Para reconocer que en un lugar es de día y que en el otro es de noche. Muy bien, excelente. Listo. Llegó el momento de la autoevaluación. Recuerda volver a leer nuevamente las metas trazadas al comienzo de la actividad y vas a marcar si lo lograste, lo estás intentando o necesitas apoyo. Es el momento de realizar tu trabajo. Tú puedes, eres campeona y campeón. Vamos, nos vemos mañana. Un abrazo.